Saludar a todas las y los diputados integrantes de esta comisión. Quiero solicitar si se puede hacer llegar agradecimientos y felicitaciones al Ministerio, pero principalmente a la ex ministra Venado. La verdad que no siendo parte de esta comisión, pero preocupado de los temas del deporte en la región de los lagos que represento, demostró una alta capacidad de compromiso y de buscar acuerdos y proyectos concretos. Apoyó, por ejemplo, la realización del Nacional de Rayuela en Osorno, recursos para poder cambiar el pasto sintético del Parque Chot, dado que la provincia de Osorno volvió al fútbol profesional, entre otras materias importantes para el territorio. Así que agradecido y, por supuesto, al mismo tiempo desearle el mayor de los éxitos al nuevo titular de la cartera, pero de verdad que la ministra ex ministra Venado hizo un gran trabajo. Paso a lo particular, presidente. Homologación a estamento profesional de 83 funcionarios traspasados a la contrata en los años 2016 y 2017. Ocurrió lo siguiente: a fines del gobierno de la presidenta Bachelet, profesionales a honorarios fueron pasados a contrata, para efectos también de darle dignidad a su trabajo y estabilidad laboral, pero de ser honorarios, profesionales a honorarios, hoy día vienen contratados desde aquella fecha como administrativos a contrata. ¿Por qué lo digo? Porque en el presupuesto 2023, en la partida 26 del Ministerio del Deporte, señala que habría un espacio para poder corregir y normalizar esta situación de que aquellos, reitero, profesionales a honorarios que en el año 2017 pasaron a ser administrativos a contrata, en definitiva sean contratados de planta o a contrata, pero reconociéndoles que son profesionales. Es un poco juego de verdad, de un tema que pasa a nivel país, me lo manifiestan funcionarios del Instituto Nacional del Deporte en nuestra región de los lagos, así que a través suyo, presidente, solicitar un informe al Ministerio del Deporte que tenga bien o que nos informe si esto se va a resolver en este año. En definitiva, homologar a estamento profesional a 83 funcionarios traspasados a la contrata entre los años 2016 y 2017. El presupuesto lo señala. La aspiración de estos trabajadores que están organizados a través de ANFUCHID y ASONFIN es que se reconozca a aquellos que vienen trabajando desde hace bastante tiempo y que no sea utilizado, porque estaremos atentos en nuestro rol fiscalizador, que este ítem no sea utilizado para contratar nuevos profesionales, porque este es un compromiso de resolver la inequidad con aquellos que, reitero por tercera vez, a aquellos profesionales que fueron traspasados a la contrata, pero en calidad de administrativa. Así que solicito a través suyo, reitero, el informe respectivo del Ministerio del Deporte, que los recursos se utilicen y los ítems se utilicen para los efectos para los cuales también nosotros votamos y aprobamos el año pasado en la ley de presupuesto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Barría. Creo primeramente que nos sumamos a su saludo a la ex ministra Venado y su trabajo que realizó durante todo este tiempo. Y respecto a su solicitud de los funcionarios traspasados a contrata, creo que deberíamos aumentar ese oficio no solamente para la región, sino que para todas las regiones, efectivamente, porque es una situación manifestada por muchos trabajadores del instituto a nivel nacional. Así que podríamos también emparejar la cancha en ese sentido y solicitarlos para todos. Sí, sobre el punto, diputado. Muchas gracias, presidente. Presidente, solamente sumarme a lo solicitado por el diputado Barría. También tenía antecedentes respecto a esta situación de que quedó aprobado en el año 2017. 83 trabajadores honorarios quedaron autorizados a ser traspasados a contrata por el Instituto Nacional de Deporte. Fue hecho este traspaso, pero en su gran mayoría en grados que no corresponden, grados 18, de auxiliares, etcétera. Entonces, claro, necesitamos saber cuál va a ser el plan para poder regularizar estos traspasos, que ellos debiesen quedar en su calidad profesional, porque ese es el título que tienen, y entiendo que en grado 13 debiese ser el grado que corresponde. Por tanto, me sumo a lo solicitado por el diputado Barría y
adicionalmente saber si va a haber un plan para lograr a seguir traspasando profesionales honorarios, porque los servicios del Instituto Nacional de Deporte siguen a la fecha teniendo personas contratadas honorarias, cumpliendo labores específicas, con dirección de sus jefaturas, con tiempo, con horario, ese es un código, es una contrata disfrazada de honorario. Por tanto, saber si hay un plan de regularización para esos funcionarios a nivel país. Gracias, presidente, y agradecer al diputado Barría por lo solicitado. Muchas gracias, diputado Barría. Primero si es sobre el punto, ¿no? Para tomar acuerdo sobre el oficio. Yo creo que primero tenemos que tomar entonces el acuerdo sobre oficiar efectivamente sobre este punto. ¿Están a favor? A favor. Diputada Santibáñez tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Primero saludar a todos los integrantes de esta comisión, pero primero hacer un saludo muy especial, bueno, a la exministra, que tenga éxito en su vida laboral, y celebrar mucho a quien asume hoy día como ministro de Deportes, Jaime Pizarro, un tremendo, no solo deportista, campeón de América, sino que también un tremendo profesional. Tengo la seguridad de que vamos a tener una excelente relación con él y poder avanzar no solo como algunos creen en el fútbol, sino que en el deporte en general. Por otro lado, presidente, me quiero referir hace unos meses yo me reuní con un grupo de deportistas de artes marciales, presidente. Diferentes ramas del Kung Fu que tienen una propuesta para nuestra comisión. Ellos buscan derogar la ley 18.356 que regula algunas artes marciales para que todas pasen a regirse por la ley del deporte. Nos quieren explicar por qué la ley 18.356 provoca un trato discriminatorio y arbitrario, presidente, entre las disciplinas de iguales características, impidiendo que el trabajo de instrucciones o de profesores afecta a la práctica y el desarrollo de una actividad deportiva reconocida en el mundo entero por grandes beneficios, siendo Chile el único país que tiene una normativa restrictiva en esta materia, y es por ello que nos solicitan que los podamos recibir en las próximas fechas, en las próximas semanas, cuando usted así lo estime, presidente. Y en un segundo punto, que quizás es el más relevante de esta semana, el día domingo recién pasado todos fuimos testigos, por lo menos yo presencial, porque estuve en el estadio como todos los domingos, que intento estar ahí en lo que siento casi como mi casa, en el superclásico del fútbol chileno entre Colo-Colo y Universidad de Chile, en el Estadio Monumental, pero lamentablemente recibimos una información y yo la recibí estando en el mismo estadio. Se comunicaron conmigo familias de gente con discapacidad. Gente en silla de ruedas que tuvieron severos problemas, no solo para ingresar al estadio, denunciando haber estado 2 horas antes del inicio del encuentro deportivo sufriendo humillaciones, discriminación al no poder ingresar al estadio a tiempo. Posteriormente, cuando entran al recinto, y este tema se repite, quienes están en el periodo anterior, esto fue puesto sobre la mesa en esta comisión, cuando también fue producto de un clásico, en las zonas habilitadas para la silla de ruedas no contaban con espacios disponibles, ya que en esos lugares estaban siendo ocupados por el público en general, sin permitirles poder disfrutar del partido. Una situación, señor presidente, que no solo afectó a hinchas de Colo-Colo, sino también pudimos ver una mujer, una niña, una joven en silla de ruedas de Universidad de Chile, que andaba con su camiseta, que incluso tuvo que pedir que le trajeran otra camiseta, lo que no encuentro absolutamente un despropósito, ¿no? No sé si serán los responsables en el Estadio Monumental de que no pudiera ingresar con la camiseta o quizás por una cuestión de seguridad para que no la agredieran. Una situación que es inaceptable, no puede seguir ocurriendo, ya que la única solución para ingresar fue que un familiar de la hincha le llevara una camiseta a otro equipo. Yo de verdad que yo tengo una empatía absoluta por el deporte, por el fútbol, y eso, aunque sea del equipo contrario al que yo defiendo, lo voy a censurar. Es por ello, presidente, que solicitamos, y espero contar con el apoyo de esta comisión,
a la ministra Carolina Toá Morales, ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, a Constanza Martínez Gil, delegada presidencial de la Delegación Metropolitana, y a Ricardo Yáñez Rego, general director de Carabineros, que informen a esta comisión sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19.327 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del año 2016, que señala la obligación de contar con accesos habilitados a personas en situación de discapacidad, así como ubicaciones destinadas especialmente para personas con discapacidad y sus acompañantes, que cuentan además con las vías de acceso y con evacuación adecuada. Y también le quiero pedir, presidente, especialmente, si es que el diputado Guzmán me quiere escuchar, que se oficie desde esta comisión o se envíe una carta a la Comisión de Salud del Senado con el objeto de que pongan en tabla y se dé prioridad al proyecto de ley de accesibilidad universal de personas de discapacidad a recintos que se indica, que son recintos deportivos y recintos de espectáculo, boletín 12.181-31, que es de mi autoría y que se encuentra sin movimiento en el Senado desde octubre del año 2020. Es aquí donde yo les traigo las fotos que pudieron captar las familias. Esta es la parte donde se ponen las sillas de ruedas, ustedes lo pueden ver de esta parte amarilla, y es ahí donde se paran los hinchas y no permiten que la altura de las sillas de ruedas, es evidente lo que estoy diciendo, ¿no? Las sillas de ruedas no alcanzan a ver. Por otro lado, aquí están las personas en sillas de ruedas con sus familiares tratando de ingresar al estadio. Y acá, por supuesto, no puedo no mostrar la foto de la hincha de Universidad de Chile, que también haya sido discriminada y no permitiéndole el acceso. Yo quiero creer que es por una cuestión de seguridad, de su integridad, que le pidieron que no entrara con la camiseta de Universidad de Chile para protegerla. Es eso, presidente, cuanto puedo decir. Agradezco ese oficio y ojalá poder contar con el apoyo de toda esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Yo creo que lo personal también cuenta con mi apoyo y me gustaría también que se oficiara a Estadio Seguro para que informaran al respecto si se cumplieron o no los protocolos. No sé si usted lo solicitó, pero también me gustaría solicitarlo. Respecto a la derogación de la ley 18.356, es un tema que vamos a tratar en esta misma comisión, porque está invitada a la Federación de Jiu-Jitsu, que también sufren esa misma irregularidad o injusticia de ser parciales frente al tema del deporte, porque hay muchas disciplinas que son de mucho más contacto, más fuerte y que no están en esta ley, sino que están en la ley del deporte. Así que lo que pienso también que lo mejor y más justo sería trabajar en la derogación de esta ley como una ley de fácil despacho, como las que hemos trabajado, ¿no es cierto? Y podría ser, pero con ellos ya vamos a tener la reunión y si gustan también podríamos citar en una próxima sesión también a de Kung Fu que está hablando la diputada y también tomar el acuerdo, entre todo lo que se tomó también, el acuerdo para citar al ministro de Deportes en la próxima sesión de la comisión. ¿Les parece? ¿Saludo a la exministra? Sí. ¿De acuerdo? Sí, se ha acordado todo. La diputada Olivera tenía la palabra. Sí. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Presidente, sobre el punto tocado por la diputada Santibáñez, bueno, el clásico, sin duda, que movilizó gente, que movilizó a la opinión pública del partido no fue muy bueno, parece, pero lo que sí llama la atención y lamentablemente y se lleva a las noticias es las situaciones de violencia que se vieron en el estadio, presidente. Lanzaron una cortapluma a la cancha cuando estaban atendiendo a un jugador, se lanzaron bengalas, fuegos artificiales. Del mismo modo se lanzaron piedras al terreno de juego en el arco que estaba en ese minuto el arquero Brian Cortés. Además hubo un incidente grave que le pegaron un golpe a la ex ministra de Estado, la ministra del Deporte, ex ministra del Deporte Cecilia Pérez, un golpe en el rostro mientras transitaba o se dirigía al interior del estadio. Presidente, la violencia se está tomando al deporte, se está tomando particularmente al fútbol y nosotros tenemos un proyecto de ley que está en esta comisión que estuvo en tabla en algún minuto y lo que yo quisiera pedir paralelamente, presidente, es poder oficiar al gobierno para efecto de que se hagan parte de la tramitación de ese proyecto, que lo puedan tomar, lo puedan hacer propio, puedan hacer sus indicaciones, en definitiva, sean parte de un proyecto que es muy relevante para poder enfrentar la violencia en los estadios y también evalúen la posibilidad de darle urgencia. Tenemos situaciones graves de violencia en los estadios y le pareciera que a nadie le importara y seguimos condenándolas cada vez que ocurren,
pero desde lo legislativo y desde lo ejecutivo no se está haciendo nada. Y del mismo modo, presidente, pedir la presencia de la encargada de Estadio Seguro para efectos de que también se refiera a esta situación y qué van a hacer respecto a este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Como usted tiene mucha razón, tenemos proyecto de ley sobre la violencia en los estadios y creo que la mejor instancia sería justamente solicitar al Ejecutivo en la persona del nuevo ministro que estaríamos citando para el próximo martes, para que ellos puedan darle entonces más celeridad y pueda llegar a nuestra comisión quizás como una moción desde el Ejecutivo. Y lo demás está justamente de acuerdo con los mismos oficios que pidió la diputada Santibáñez, así que ahí va a ser respondido todo. La diputada Olivera. Man tocó otro punto importante también. ¿Cómo estoy pedido? Lo último le dieron la palabra, yo no entiendo. Sí, pero era un punto nuevo ese. Presidente, yo primero también obviamente darle el mejor de los éxitos a la ministra saliente y decir que de cierta manera me sorprendió el cambio de ministro del deporte, a quien obviamente le damos la bienvenida y por supuesto le deseamos todo el éxito en este periodo que le toca asumir y también en los grandes desafíos que se vienen por delante. Este año realizamos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y yo creo que si bien es un evento, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, de gran envergadura, que es una fiesta deportiva y todos queremos que le vaya muy bien a los Juegos, es un gran desafío que tiene el ministro sobre todo para que todo lo que está hoy día al debe o todo lo que está con atrasos en cuanto a obras, en cuanto a licitaciones y en otros temas que pudiesen estar mermando un poco esta organización, ojalá pueda sacarlo adelante. Presidente, yo uno de los primeros puntos que quería tocar era precisamente respecto de lo que ocurrió el domingo pasado en este partido del Superclásico o del Clásico entre Colo-Colo y la Universidad de Chile, en donde nuevamente fuimos testigos de la violencia desatada en los estadios y que nuevamente pone en duda la seguridad que se están tomando por parte de los clubes. Y sobre todo, presidente, el funcionamiento del plan Estadio Seguro. En el segundo tiempo del partido, y lo dijo el diputado Guzmán, mientras un jugador de la Universidad de Chile recibía atención médica, mediado a una grave lesión de cortadura de ligamentos cruzados en sus rodillas, cayeron al campo de juegos piedras, particularmente un cortaplumas, abierta totalmente, la cual podría haber caído sobre un jugador o sobre personal técnico, sobre algún médico, trabajadores del estadio, guardia o cualquier otro asistente dentro del recinto. Luego se lanzaron bengalas, presidente, aún cuando sabemos que la comercialización de fuego artificial en nuestro país está prohibida, más aún la manipulación por personas no autorizadas para ello. Quiero recalcar esto porque al parecer el mundo del fútbol, los clubes, las autoridades se han acostumbrado a que estos hechos sucedan en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol. Hay trabajadores que tienen el derecho de trabajar en un ambiente y espacio seguro. El empleador tiene un deber de seguridad por el cual debe tomar todas las medidas indispensables para salvaguardar la integridad del trabajador, porque trabajar en un estadio con estas condiciones indudablemente no es algo seguro. Por eso quiero, presidente, y aquí ya se pidieron algunos oficios, pero yo quiero oficiar a la Dirección del Trabajo para que nos informe sobre las fiscalizaciones que ellos han realizado en dependencias de estadios durante el desarrollo de partidos y si han cursado algún tipo de infracción por el incumplimiento del deber de seguridad del empleador. Por otra parte, presidente, y acá lo solicitaron también, pero quiero pedir el acuerdo para que esta comisión cite a la jefa del Plan Estadio Seguro, la señora Pamela Venegas, para que nos pueda informar sobre la situación puntual ocurrida el domingo pasado y además cuáles son las medidas que como organismo se están tomando para prevenir estos hechos y si se tomarán acciones legales en contra de los responsables, en el entendido que el Club Colo-Colo cuenta con modernas cámaras de seguridad que harán posible identificar a los responsables. Ese es uno de los puntos, presidente, y el otro punto, presidente, que quiero solicitarle a esta comisión es colocar en tabla para las próximas semanas el boletín 15950-29,
Y esto, presidente, lo pido a raíz de personas que nos han escrito, me han escrito personalmente, para hacerme ver las problemáticas que están viviendo hoy día los jóvenes, los niños que se dedican al deporte y que finalmente dentro de los establecimientos educacionales no están recibiendo el apoyo para poder dedicarse al deporte. Y nos hemos encontrado con algunos casos en donde simplemente los padres deciden o llevarse, si tienen las condiciones económicas, llevarse al niño, a niña o al joven a un establecimiento especialmente para deportistas, y simplemente otros que a veces dejan de estudiar por dedicarse a una actividad que para ellos también es no solo un sueño, sino que lo ven como una profesión. Y ese proyecto, presidente, modifica la ley del deporte con el propósito de que los alumnos de establecimientos educacionales de todo nivel puedan compatibilizar su formación educacional con actividades deportivas de alto rendimiento que desempeñan. Este proyecto, presidente, fue presentado en el periodo pasado y no fue puesto en tabla, así que solicito que se pueda, acá lo traje de todas maneras, solicito que se pueda buscar y poner en discusión durante las próximas semanas. Eso, presidente, muchas gracias. 15050-29, diputada, ¿me lo repite? 15050-29. Ok, gracias. Perdón, 12. 15, 12, 950. Gracias. Se enviarán su oficio a la Dirección del Trabajo como lo solicitó y veremos en qué momento poner en tabla ese y ojalá trabajemos conjunto con los otros. ¿Sobre el punto, diputada? No. Es que viene el diputado... Ok, entonces queda anotado que solicitan también el acuerdo para eso y para la presencia de la encargada de Estado Seguro, señora Pamela Venegas. ¿Todo lo que pidió la diputada? Sí. ¿De acuerdo? Viene el diputado Manucheri, que solicitó la palabra, el diputado Celis, el diputado Solantay. Sí. Diputado Manucheri tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente manifestar el profundo rechazo a lo acontecido y la agresión que sufrió la exministra Cecilia Pérez. Nosotros no podemos tolerar este tipo de situaciones en los estadios. Nosotros tenemos que condenar severamente porque las personas que realizan estos actos no son hinchas, son delincuentes. Son gente que no contribuye en nada a poder levantar esta actividad, que es una actividad para la familia, que es una actividad para la recreación y no un espacio de esparcimiento para la delincuencia. No puede ser que los dirigentes del fútbol sean agredidos por parte de personas que van al estadio a alentar al equipo rival. Si nosotros toleramos este tipo de situaciones, la verdad es que estamos a un paso de poder entregarles totalmente el fútbol a los delincuentes, por lo cual quiero sumarme a las palabras acá dichas y a la reiteración para poder invitar a Estadio Seguro, que pueda venir a dar cuenta también de cómo se está llevando a cabo y cómo se están controlando este tipo de situaciones. Y en segundo término, creo que es importante también nosotros el poder estudiar cuáles son las medidas que hay que tomar al respecto para poder evitar, porque este tipo de situaciones no pueden quedar solamente en una declaración de rechazo y posteriormente nos volvemos a encontrar con esta situación. Quiero también, en otro punto, sumarme a las felicitaciones por la asunción del nuevo ministro, Jaime Pizarro, poder también enviar todo el agradecimiento a la ministra Venado, con quien trabajamos muchos temas beneficiosos para la región de Coquimbo, pero indudablemente tenemos una alta expectativa de lo que pueda hacer el ministro Pizarro, y por lo cual creo que también es importante el hecho de que pueda estar en esta comisión presencialmente para poder exponer cuál es su visión respecto de los desafíos que tiene para adelante el deporte chileno. Gracias. Muchas gracias, diputado Manucheri.
se sumarán junto a las peticiones de los otros oficios. El diputado Sely solicitó la palabra. Diputado. Gracias, presidente. Bueno, sumarme al rechazo a los actos de violencia en contra de la ex ministra Cecilia Pérez y también en contra de la diputada Marisela Santibáñez y contra todas aquellas personas que concurrieron al estadio. Presidente, me quiero referir a la carta que envió la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje. Trataré de ser lo más breve posible. Como bien usted sabe, la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje hace una denuncia en la cual se dirige a usted señalando que el IND hizo entrega en el mes de mayo del año 2022 una asignación directa por 9.127 mil millones de pesos al Comité Olímpico de Chile, con la finalidad de construir tres recintos deportivos, los que serían utilizados para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023, cancha de softball, estadio de béisbol y polideportivo de béisbol. Y hay un convenio de ejecución que se firma ese mismo día 10 de mayo, donde se establecen una serie de obligaciones. Finalmente se establece, según la denuncia de esta federación, que este convenio no se cumple. Prosigue esta denuncia señalando que el Comité Olímpico, dentro de sus obligaciones, sin haber realizado la licitación pública de las obras, contrata empresas constructoras, incumpliendo lo estipulado en el convenio de ejecución de la entrega de los recursos. Posteriormente, el Comité Olímpico realiza llamados a licitación después de 3 meses de haber recibido los recursos, debido, según lo manifiesta en la Federación, porque se habría filtrado la información del incumplimiento de asignar las obras mediante licitación pública. El IND, a través de su Departamento de Infraestructura, a 4 meses de haber entregado los más de 9.000 millones de pesos, procede a fiscalizar la ejecución de las obras, debiendo haberlo realizado al mes siguiente de haberse entregado los recursos, después, es decir, en junio del año 2022, tal como lo estipula el convenio. El presidente del Comité Olímpico, el día 8 de agosto del 2022, declara desierto el llamado a licitación de propuesta pública, es decir, lo hace 3 meses después, pero lo declara desierto, es decir, tampoco cumple con el convenio, no volviendo a realizarlo nuevamente, por lo cual de inmediato se debería haber realizado la devolución de la totalidad de los recursos que le fueron entregados en el mes de mayo del año 2022, tal como se encuentra establecido en el convenio de ejecución del proyecto. Esto es con el pago del interés por IPC a la fecha. Así, el Instituto hubiera dispuesto de tiempo para tratar de subsanar la situación de la construcción de los 3 recintos deportivos que serían utilizados para los Juegos en cuestión. El director del IND, a sabiendas del proyecto de construcción, no habría realizado lo indicado en el convenio en cuestión. Posteriormente, de acuerdo al mismo convenio, no se realiza ninguna acción por parte del IND frente a estas irregularidades, y hasta el día de hoy no se tiene ninguna respuesta respecto a este convenio. Surgen varias preguntas, entre otras, ¿por qué el IND no ha hecho alguna denuncia, alguna presentación, no sé, ante la Contraloría, ante el Ministerio Público, o viene alguna consideración? Solamente a título no sé si de anécdota, sino que más bien de curiosidad, cuando se pide información de la ejecución de este convenio, la directora subrogante del IND señala que no puede dar ningún antecedente, porque en el fondo no hay
no hay antecedentes que entregar, porque no se está cumpliendo el convenio, porque no hay propuesta pública, porque no hay elementos que sostenga la ejecución de este. Cuando se solicita información por transparencia, se entrega lo que efectivamente hay. Nada. Entonces, de verdad que me parece un hecho grave, porque estamos hablando de plata, en definitiva, que son de todos los chilenos. Yo, la verdad que para ahorrarle pega al director del IND, ya hice la presentación a la Contraloría, con fecha 13 de marzo, que me encontré con la sorpresa que yo ya había hecho el 1 de diciembre del 2022, una presentación que habla justamente de estas tres mismas obras. Es decir, ya el 2022 del 1 de diciembre yo ya había advertido el atraso de estas obras, pero me encuentro con la sorpresa que estas eran por asignación directa y que aún tenían un manto desde mi punto de vista y con todo el debido respeto, un origen que me parece que 9.000 millones de pesos asignados directamente y que no se haya informado, ojo, porque además tenía la obligación de haberse informado esta asignación directa a la Comisión de Presupuesto de la Cámara, a la Comisión Mixta de Presupuesto y además a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y Diputadas, y tampoco se nos informó. Entonces yo solamente quiero dejar constancia de esto, la presentación la hice ya en la Contraloría y espero que el director del IND, más de lo que pueda decir hoy día o por la prensa, nos pueda dar un informe por escrito. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Celis. Le vamos a encargar esta misma pregunta al señor Israel Castro para que en su momento nos pueda responder entre otras preguntas que quedaron pendientes desde la sesión pasada. Diputado Zulantay tenía la palabra. Gracias, presidente. Bueno, ha sido comentado largamente en esta comisión lo sucedido el fin de semana. También lamento los hechos, y especialmente cuando luego de los titulares de prensa que señalan o que se refieren al comentario deportivo, al resultado del partido, que es lo lógico. A mí lo que me preocupa es que hayan titulares de portada de medios importantes en Chile como el Mercurio, donde se señala violencia en el Superclásico, en su portada del Mercurio de hoy. Y eso claramente es una situación que a nosotros nos tiene que llamar rápidamente a reaccionar. Y quiero contar que el año pasado, desde el año pasado hasta ahora, desde abril hasta diciembre, ingresaron 5 proyectos de ley que tienen que ver, en términos generales, para poder aportar a poder resolver de alguna forma lo que está sucediendo en el fútbol, en los estadios de fútbol en Chile. Y en ese sentido, lo primero que quiero señalar, profundizar un poquito lo que señalaba el diputado Guzmán, ir más allá y pedir, presidente, que se pongan en tabla, debido a la urgencia que tenemos respecto al tema señalado, que se pongan en tabla estos proyectos de discusión que son bastante rápidos, son de artículo único la mayoría, porque son de corrección o van en el fondo actualizando un poco las leyes vigentes, y que yo estoy seguro que podrían aportar a este trabajo que tenemos que hacer para erradicar la violencia de los estadios. Y respecto a eso, a mí me gustaría destacar 2, si fuera posible. Idealmente sería que los pusieran todos en tabla para poder empezar a discutir un tema totalmente contingente, pero hay 2 que a mí especialmente me importan mucho, que es el boletín 15-157-29 y el 15-598-29. El primero se refiere a la modificación de la ley 19.327 en lo relativo al cumplimiento de la prohibición de asistir a espectáculos de fútbol profesional a aquellas personas que hayan sido condenadas por ley de violencia en los estadios. Y básicamente lo que estamos pidiendo nosotros es que en el momento que se haga, por ejemplo, un superclásico como el domingo, esa persona ese día se presente en una comisaría a la hora del partido, por ejemplo. Y ese proyecto está acá, lo podemos discutir, y yo creo que podría ser de rápido despacho, estamos todos de acuerdo que es una forma de aportar. Y lo otro que también modifica la misma ley 19.327, que es la ley que regula los derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional, y en este caso incorpora como sanción la suspensión del estadio a los clubes cuyos hinchas participen en actos de violencia. Y básicamente lo que se está proponiendo ahí es que
con la participación de un informe del árbitro, o también con el solo hecho de que se suspenda el partido por falta de garantías, aquel club cuyos hinchas provoquen estos desmanes quede castigado en su localidad por 5 fechas consecutivas. Sabemos que no podemos influir en el reglamento de la NFP, solamente podemos, digamos, en el fondo opinar, pero yo creo que este tipo de proyectos aportan en este sentido, porque me imagino que los clubes, para los clubes es una carga financiera enorme perder su localía durante 5 fechas consecutivas, y yo creo que por ahí, por ese lado, pudiésemos nosotros lograr que se comprometan más desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, de la NFP, con sus clubes para poder combatir este flagelo que es la violencia en los estadios, que en el fondo opaca lo que debe ser la fiesta del deporte, porque si ya hechos de este tipo están acaparando portadas en el Mercurio y sobre muchas veces el partido mismo, el resultado o lo que sucedió o el comentario deportivo, que es lo que debiera ser, yo creo que es algo grave que nosotros debemos abordar desde acá de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Podría repetir el número de los boletines, por favor? Es que son los 5. Yo me gustaría que fueran los 5, se los dejo. Sí, y el énfasis en los últimos 2 es lo que yo le he señalado, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. La diputada Santibáñez tiene que pedir la palabra. Sí, primero adherir a lo solicitado por el diputado Zulantay, porque efectivamente durante el periodo anterior es algo que manifestamos muchísimo acá. Como en otros modelos, por ejemplo, Argentina, tienen que estar en una comisaría, o no sé si se llamará de la misma forma, aquellos que estén privados de entrar a los estadios. Yo me quería referir, presidente, y felicitar a esta comisión independiente del tiempo que lleve cada uno de los integrantes, puesto que la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que obliga a los clubes de fútbol y a las sociedades anónimas deportivas a regularizar los contratos y planteles de fútbol femenino de manera gradual. Llegando a un 100% en el año 2025, una lucha grande que se dio en el periodo anterior. Yo quería destacarlo, agradecerle a la Dirección del Trabajo, especialmente a la ministra Janet Jara por esto. Yo sé que la ANJUF y todas las jugadoras están muy contentas y vamos a estar supervisando de que esto sea así, sin querer tampoco ser una enemiga de la NFP ni del fútbol masculino, todo lo contrario, que crezcamos juntos por el deporte, por el fútbol. Pero, presidente, mire, a propósito de lo mencionado por el diputado Manucheri, agradeciéndole las palabras a través suyo al diputado Andrés Celi, efectivamente también voy a adherirme al saludo a la ex ministra Cecilia Pérez. Es claramente evidente que uno, cuando tiene costumbre de estar en los estadios, ir con la camiseta del fútbol puesta o qué sé yo, o llamar la atención, a veces nos juega en contra. No debería ser así, pero hasta a mí me pasó. Hay un sector del Estadio Monumental, y bueno, es curioso cuando uno ha trabajado tanto por el deporte, aquí por supuesto junto a la diputada Erika Olivera, y definitivamente la gente a través de las redes sociales creen que nosotros no podemos asistir a los estadios. Yo quisiera, presidente, producto de este dictamen y producto del crecimiento del fútbol femenino, que esta comisión tomara bien invitar al exfutbolista Freddy Ferragut, ex seleccionado nacional, ex jugador de Colo-Colo, ex jugador de Wanderers, para escucharlo respecto de un tremendo proyecto que él tiene con el fútbol femenino, pero con la formación de fútbol femenino. Un proyecto que tiene que ver también con la preparación de estas niñas en ciertas universidades en Estados Unidos. Un proyecto que deberíamos escuchar, que ojalá, a mí me parece que a nivel municipal o a nivel también de los equipos de fútbol profesionales o a nivel incluso de política pública de gobierno podría ser una excelente idea. Así que aquellos que se animen en sus distritos, aquellos que tengan también alguna intención de bajar este tipo de iniciativas a sus distritos y a sus municipios, o sea, a quienes tienen alcaldes conocidos, poder escucharlo, presidente. Se lo agradecería enormemente. Su nombre es Freddy Ferragut González, ex seleccionado nacional, ex jugador de Colo-Colo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Usted podría enviarnos entonces los contactos de él para que podamos nosotros citarlo, viendo, por supuesto, las prioridades que tenemos en la tabla. ¿Se acuerda entonces por el resto de la comisión para ser citado, obviamente según la prioridad de la tabla? ¿Ok? ¿Sí? ¿Se acuerda? Sí, también se acuerda, ¿cierto?
de revisar los proyectos, tanto el proyecto que presentó la diputada Olivera, que corresponde al 19950-29, que está refundido con el 12999-29 también. También verlo y presentarlo en tabla y ver en qué momento darle más prioridad y ver en qué momento lo podemos revisar en la comisión. ¿De acuerdo? Vamos ahora entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto abocarse a la siguiente tabla. Primero, recibir al director nacional del Instituto Nacional del Deporte, señor Israel Castro López, quien se encuentra presente, a quien le damos las gracias por esperarnos y volver a estar en esta instancia, a fin de resolver las interrogantes planteadas durante la sesión de fecha del 7 de marzo del año en curso. Él participa de manera telemática. Y segundo, recibir en audiencia a la Federación de Jiu-Jitsu Chile para que se refieran a la situación de esta disciplina en nuestro país. Participan don Regner Elgueta Rogel, don Julio González Candia, junto al abogado Sebastián Estrada Marín, de manera telemática. Señor Israel Castro, bienvenido, muchas gracias para esperarnos y poder continuar con la serie de preguntas que habían quedado pendientes desde la sesión pasada. Yo creo que puede hacerle algunas preguntas. Vamos a dejar que primero responda algunas. Sí, yo creo que es bien corto, presidente, porque no... Habían varias preguntas. Don Israel está. Don Israel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a toda la comisión. ¿Cómo están? Bueno, la idea es dar respuesta a las preguntas. También quería mencionar algunas cosas que se tocaron tangencialmente, que me gustaría por lo menos hacer como un punto de declaración. No sé si quieren partir con lo que se tocó ahora en la comisión o revisamos las preguntas que quedaron pendientes de la sesión anterior y yo las voy contestando. Sería mejor que lo más fresquito las preguntas que recién están haciendo, y se podría sumar alguna pregunta del diputado Manucheri puede hacerle, y después recordamos las que están anteriores. Sí. ¿Presidente? Sí. Sí, no, solamente agregar, creo que la experiencia por lo menos que tenemos nosotros de trabajo con el IND, queremos reiterar, ha sido una muy buena experiencia, a partir de la base del tremendo apoyo y agradecer el tremendo apoyo que hemos recibido en la región de Coquimbo por parte de la dirección del IND, que creo que siempre es decirlo. A mi juicio y revisando lo que ha dicho el director, creo que acá se ha hecho todo lo posible, humano, para sacar adelante la tarea de los Juegos Panamericanos. Creo que indudablemente el trabajo que está realizando el director además para poder resguardar el patrimonio del IND, el patrimonio nacional, creo que es un trabajo además serio, profesional, y en ese sentido creo que lo que están realizando indudablemente va en la línea de lo que esperamos, que es poder resguardar el patrimonio y poder tomar las mejores decisiones. Entiendo que existe respecto de la multa y los plazos y antecedentes que la Contraloría General de la República ha entregado, por lo cual también aprovechar de preguntarle al director para que pueda contarnos un poco respecto de eso. Presidente, mire, bueno, respecto a varios temas que se tocaron, que se partió viendo el tema de grados. Claro, efectivamente, el proyecto de ley de presupuesto contiene, el proyecto de ley de presupuesto para este año contiene en su contenido de la ley una parte en que señala que hay recursos en el subtítulo 21 de gasto en personal para la homologación de personas que fueron traspasadas en horario en los años 2016 y 2017. En modo de síntesis, porque a veces esto cuesta plasmarlo en los oficios, contar que la homologación tiene que ver con lo siguiente. Las personas cuando se traspasaron a honorario en los años 2016 y 2017 tenían cierto nivel de ingresos, cierto nivel de honorario bruto. Entonces lo que la ley decía, en la fecha que esto nació, se aplicó, era que tenía que traspasarse en el estamento y grado que correspondiera a esa remuneración bruta. Y por eso se produce el tema de que se iguala ese sueldo bruto, pero se produce una diferencia
en función de que la persona tiene o no título profesional, ¿ya? Entonces, por poner un ejemplo muy simple, a lo mejor una persona tenía determinada remuneración bruta honorario y significaba que esa remuneración bruta, llevada a una escala única de sueldo, daba que la persona, por decir algo, era administrativo grado 16. Entonces, de ahí nace la demanda de que las personas que tienen título se encasillen en el último grado del estamento profesional, que en el caso de nuestra institución corresponde al grado 13. Nosotros hemos estado trabajando en eso el año pasado sin tener recursos adicionales, sino que con nuestros propios recursos logramos mejorar o acercar ese grado 13 a aproximadamente 119 personas, y estamos también trabajando este año con los recursos que se nos aprobaron en la ley de presupuesto, en una mesa de trabajo para determinar su asignación y continuar este proceso permanente que hemos definido de ir nivelando las remuneraciones y acercarla a ese grado 13, que fue lo primero que se mencionó acá. Después se mencionó el convenio de Cerrillos por el diputado Celis, y mencionar que ese es un convenio, bueno, que está en la ley de presupuesto del año, está la asignación para hacerlo, el presupuesto se formuló con ese proyecto, con una transferencia al Comité Olímpico de Chile. Fuera de eso, ese convenio tiene toma de razón, o sea, el convenio que se suscribió en mayo tiene toma de razón, y la asignación directa tendría que ver entonces cuando se adjudiquen los trabajos, y nosotros también establecimos en el convenio una cláusula adicional que tiene que ver con que el Comité Olímpico haga licitaciones por todas las obras que están comprendidas en Cerrillos, que son el softball, el béisbol y el voleibol. Cualquier antecedente adicional, como entendí que también el diputado hizo una presentación a la Contraloría, nosotros lo facilitaremos. También si alguien quiere contar antes con esos antecedentes, tampoco tenemos ningún problema. Es un contrato, un convenio, perdón, que está vigente y que está sujeto a las normas de rendición de cuentas que dicta la Contraloría General de la República, y eso es lo que corresponde ahí. Eso respecto a las consultas que fueron saliendo ahora en la comisión. Y después, bueno, no sé si me refiero de inmediato a las respuestas anteriores, presidente. Un segundo, que el diputado Guzmán, con la misma pregunta, quiere consultarle algo. Presidente, por su intermedio pedirle al director si puede precisar respecto a los casos de aquellas personas que fueron traspasados el año 2017, si quedan personas pendientes de regularizar porque fueron traspasados en grado y estamento que no correspondían, si quedan personas pendientes, y si esas personas que están pendientes, ¿cuántas son? Y si van a ser regularizadas este año en el grado 13 profesional, que es lo que corresponde. Perfecto, diputado. Mire, el universo de personas traspasadas a honorarios en grado de contrato administrativo que no son profesionales es sobre las 1.000 personas, en el caso del Instituto Nacional de Deportes. Si uno analiza cuántos recursos se necesitan para resolver eso, es alrededor de 1.400 millones de pesos. Si uno quisiera que todas las personas que están en un grado administrativo pasen a este grado 13 profesional. Entonces, lo que nosotros hemos ido avanzando con la dirección de presupuesto, pero que está sujeto a su aprobación y visto bueno cada año, es un programa de trabajo que permita que año a año esa situación vaya avanzando. Por lo tanto, van a ser considerados funcionarios del año 2016, van a ser considerados funcionarios del año 2017, pero no se va a resolver el problema en su totalidad. Don Israel, nuevamente, diputado Guzmán, otra pregunta. Director, perdón, es que yo creo que no me está interpretando de buena forma. Lo que yo le estoy planteando es el caso de la ley de presupuesto del año 2017. Esa ley autorizó, según propia ley, 83 personas que fueran traspasadas. Esas personas fueron traspasadas. Yo no le estoy hablando de gente que está en grado administrativo hoy día que no ha sido traspasada, sino que ellos ya fueron traspasados de honorarios a contrata, pero no lo encasillaron bien. Los dejaron en auxiliares, grado 18, estoy dando ejemplos que se me vienen a la mente, pero en técnico, etcétera. Ellos deben estar encasillados en el escalafón profesional en grado 13. Mi pregunta es si esos casos van a ser regularizados. En la región del Maule son 13 las personas que pasaron a contrata, pero no en el grado profesional que corresponde. Entonces mi pregunta es, ¿este año van a pasar? ¿Esas personas van a mejorar su calidad contractual como corresponde? Esa es la pregunta, presidente. No estoy hablando de los 1.000 y tantos que tiene, sino que esos 83 que ya fueron traspasados a nivel nacional. Diputado, lo que ocurre ahí es que esos 83 son parte de la misma problemática de los más de 1.000 funcionarios. No son distintos. Ahora lo que viene en la ley son recursos para mejorar esa situación. Entonces lo que va a pasar
es que ellos van a mejorar, pero esos recursos tampoco permiten que lleguen a grado 13. Entonces, por ejemplo, una persona que está en grado 18, quizás llegue a grado 16 o 15, pero no necesariamente va a llegar a grado 13. Esa es la respuesta. Yo entendí lo que usted me señaló. Si yo sé que las personas fueron traspasados hace 6 años a contrata, lo que yo le expliqué también era el criterio con el que se traspasó. Lo que decía el instructivo era igualar el sueldo bruto que tenían horario en la escala única de sueldo. Y ahí se produce la diferencia. Pero no es que eso esté mal hecho, porque si estuviera mal hecho, sería ilegal, y si alguien hubiera realizado una presentación a la Contraloría, probablemente lo hubiera ganado, ¿cierto? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de cómo avanzamos, de que todas las personas, incluidas estas 83, vayan acercándose y vayan llegando al grado 13 profesional. Israel puede continuar también con la otra pregunta que quedaron pendientes, y si no yo le refresco algunas que tenemos anotadas. Sí, bueno, se tocó el caso de Ado en el sentido de que había un viaje en España que había sido objetado. Bueno, Ado está bloqueado por este caso, nosotros se lo representamos a ellos, y lo que ocurre es que ellos están apelando ahora y nosotros tenemos que analizar esa apelación. También dentro de Ado se tocó el tema de la renuncia del gerente general y del gerente de finanzas. Nosotros, previo incluso a la comisión, el día viernes anterior, habíamos solicitado por oficio a Ado quien informara esa renuncia y en qué condiciones se habían dado, es decir, si se había pactado algo adicional a lo que correspondía legalmente, que también fue uno de los elementos que había preguntado la diputada Olivera. Esas son las que yo tengo acá anotado. Había una de Maule que tiene que ver con el presupuesto, pero que nosotros la contestamos en el minuto, y si uno compara presupuesto inicial 2023 con presupuesto 2022, lo que va a encontrar es que hay un aumento de un 9% en el presupuesto de este año. Esas preguntas yo tenía acá anotadas. La diputada Olivera quiere tomar la palabra. Sí, presidente, yo sobre la renuncia de las personas, yo tengo el nombre de algunos, pero no de todos, entonces, pero el director sabe quiénes son por lo que está respecto de lo que está respondiendo, así que tenemos claridad de las personas que están en ese listado. Dentro de eso, a mí lo que me preocupa, y esto a mí me llega de una manera, como llega mucha información de repente, no por la vía formal. Entonces, por eso es que me interesa si nos pueden comentar si efectivamente esas personas se fueron indemnizadas, entendiendo que aquí hay una renuncia. Si hay una renuncia, entonces, ¿qué tipo de contrato tenían esas personas? ¿Cuál era el acuerdo que tenían en caso de que en algún momento renunciaran? Y en el fondo saber de cuánto estamos hablando con esas indemnizaciones, porque a mí me llegó la información de que una de las personas se va indemnizado por 150 millones de pesos, hay otro que se va indemnizado por 35 millones de pesos, y ¿sabe qué, presidente? A mí no me importa si se van indemnizados por el monto que sea, porque finalmente ellos son personas que quizá en algún momento acordaron las condiciones. A mí lo que sí me preocupa es que aquí estamos hablando, y si eso es cierto, estamos hablando de indemnizaciones millonarias, y nosotros a diario vemos, y lo vuelvo a insistir acá, a diario vemos cómo deportistas tienen que estar prácticamente mendigando para que sus proyectos de concentrado, de competiciones sean financiados por Plan Olímpico. Aquí estamos hablando de una corporación que se llama Corporacionado, pero que tiene directa relación con el Comité Olímpico de Chile y con Plan Olímpico. Entonces, para mí, si bien pueden tener nombres distintos, son todos lo mismo. Y dentro de eso, lo que me preocupa y que le quiero preguntar al director, ¿qué pasa con la agencia Mundo Tour? Porque es una agencia, y lo dije la semana pasada, es la agencia que funciona dentro del Comité Olímpico de Chile hace muchos años, es la agencia que le vende los paquetes de viaje, los pasajes a Comité Olímpico de Chile con fondos estatales, porque todo eso es pagado con fondos estatales, y sin embargo
no sé si se levantó alguna investigación respecto de esto, si se tomaron medidas legales respecto de la acusación que se hace por las boletas, ¿cómo se dijo? Ideológicamente falsas. Entonces quiero saber qué pasa con eso, qué pasa con Mundo Tour, qué pasa con esto de las renuncias, y en el fondo que ojalá el director nos pueda dar claridad respecto a estos temas. Gracias, presidente. Diputada, lo primero, bueno, decir que nosotros somos socios de ADO, por lo tanto tenemos representación en el directorio, pero no somos parte de la gestión diaria de ADO. Pese a eso, nosotros tenemos las mismas preocupaciones respecto a la información que usted plantea, y tal es así que nosotros el día viernes 3 de marzo dirigimos un oficio a ADO pidiéndole que nos explicara las circunstancias de la renuncia de manera detallada. Recibimos una respuesta el día de ayer, si no, la memoria no me falla, de ADO, en la cual nos dice que van a recabar los antecedentes y los van a poner en nuestro conocimiento. Así que nosotros, apenas nos tengamos esa información, la haremos llegar a la comisión porque entiendo que es parte de lo que se está preguntando. Respecto a las facturas ideológicamente falsas que tienen que ver precisamente con lo que yo mencioné, que hay un bloqueo con ADO por rendición de cuentas, y nosotros hemos exigido la devolución de esos recursos, que son aproximadamente 10 millones de pesos, y estamos en ese proceso. Ahora, esa factura no es ideológicamente falsa propiamente tal, de acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos. Algo ideológicamente falso es algo que se hace ex profeso, por ejemplo, una factura de un servicio que nosotros sabemos que no se va a prestar. En este caso había una reserva deportista en Cataluña, en España, y ese alojamiento o esos pasajes que estaban ahí no se hicieron producto de un cierre de frontera, lo cual no se informó INEDE, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, y por eso se objetó ese gasto que es del año 2021. Entonces, no es algo ideológicamente falso como se ha señalado, pero sí un tema que nosotros manifestamos formalmente, que teníamos una observación con la rendición de cuentas, y por lo tanto ahí procede o el reintegro de los recursos, o que ADO haga un recurso de reposición, que es lo que ahí procede. Entonces, y respecto al otro tema que se toca una agencia de viaje, no hay ninguna denuncia concreta de eso, salvo lo que yo le he mencionado de este viaje a España. Entonces, por lo tanto, no hay una investigación que nosotros podamos iniciar producto de ese hecho. Adelante, diputada Oliver. Sí, presidente, lo que pasa es que, mire, a mí me da la sensación de que aquí nos quieren ver la cara, pero la verdad es que, no, de verdad lo digo, porque yo creo que acá podemos tener desconocimiento de algunas cosas, pero ignorantes no somos. Entonces, yo sé que ADO, IND, Plan Olímpico, son socios hace muchos años, eso lo tengo claro, fui deportista y por lo tanto viví esa realidad y conozco un poquito de lo que viven los deportistas dentro del mundo del deporte. Pero a mí me queda la duda, porque acá, claro, se dice están bloqueados. Hoy día ADO está bloqueado. Pero todos sabemos que si ADO hoy día presenta cualquier boleta respecto de lo que se le está pidiendo, inmediatamente en el sistema aparece como en rendición o pendiente. Por lo tanto, esa corporación mañana, si hoy día eso está en el sistema, mañana puede presentar proyectos y recibir recursos estatales. Entonces, aquí lo que llama la atención es que, y esto no lo digo porque ocurra solamente con estos 10 millones que tienen que restituir, sino que lo digo porque si nosotros miramos hacia atrás, a esta comisión le ha llegado información, hemos visto nosotros documentos en donde se ha visto que hay recursos que están pendientes desde hace años para atrás. Sin embargo, siempre como que se ha hecho borrón y cuenta nueva, y estas corporaciones han seguido recibiendo recursos. Entonces, eso es lo que a mí por lo menos, personalmente, me indigna y me da rabia. Y por eso digo que no nos vengan a mirar la cara, porque sabemos lo que pasa aquí. Y por otro lado, lo que pregunto yo, respecto de la agencia Mundo Tour, es cuáles son las acciones que se van a tomar respecto de esto. Porque aquí a lo mejor ya el director dice, no, aquí no podemos hablar de boleta ideológicamente falsa. Bueno, le voy a dar el punto. Pero para mí sí lo hay, porque aquí se presentó y se rindió una factura y se rindió como que ese viaje se realizó. Entonces, yo ahí le preguntaría a los abogados, a los expertos en la materia,
¿Qué es lo que se hace en ese caso? Porque a lo mejor le puedan informar al director qué es lo que hay que hacer ahí. Si hay que tomar acciones legales o se deja pasar y borrón y cuenta nueva como lo han hecho durante años. Eso, presidente. Presidente, me gustaría contar algo. Mire, respecto al caso del bloqueo, ADO está bloqueado hace más de una semana por esto. Y, diputada, yo le señalé que ellos presentaron una apelación. Si el espíritu nuestro hubiera sido levantar el bloqueo porque presentaron una apelación, como usted escribió, no estaría bloqueado hoy día, ¿ya? Lo que sí corresponde es que esa situación se aclare. ¿Y cómo eso se aclara legalmente? Bueno, ocupando todas las herramientas que dispone la ley. La primera fue que nosotros notificamos formalmente la objeción de esos recursos que se rindieron. Ellos volvieron a apelar porque dentro de la norma también está que ellos pueden reponer. Si ellos finalmente no reintegraran los recursos, lo que ahí procede es que hacer parte del Consejo de Defensa del Estado para que ejerza las acciones legales que hay que tomar. Por lo tanto, no hay un borrón y cuenta nueva, sino lo que hay es la aplicación de todos los procedimientos administrativos que nosotros tenemos que cautelar y aplicar a la hora de salvaguardar estos recursos, que es lo que corresponde. Por lo tanto, eso es lo que se está haciendo y nosotros no hemos aplicado ninguna política de ningún caso de borrón y cuenta nueva o de algo parecido a eso. Diputado Guzmán. Presidente, perdón que me salga o quizá en el mismo contexto de los temas que estamos conversando. Pero primero quiero señalar a propósito de la respuesta anterior, si es injusto que el IND tenga a un estamento técnico o en un estamento técnico auxiliar a una persona que tiene un título profesional, a raíz de las declaraciones del director que dice como que no hay nada ilegal o no hay nada irregular. Bueno, a lo menos es injusto que una persona que estudió en la universidad para sacar su título profesional de profesor de educación física esté siendo contratado en un grado auxiliar porque el Estado no se ha hecho cargo de esa condición. Entonces, que no nos venga a decir que aquí no hay nada irregular, porque es irregular. Segundo, sigo sin compartir el criterio del director respecto de comparar el presupuesto inicial del año anterior con el año de ahora. En los Juegos Escolares del año 2019, cuando no teníamos pandemia, habían 240 millones de pesos para los Juegos Escolares en el Maule. 280 millones. Hoy día hay 140. Entonces, que no me venga a comparar con el año pasado el presupuesto inicial, porque en la práctica, cuando uno compara presupuestos iniciales, lo que está haciendo para poder complementar la falta de plata, la va a sacar de un lado para ponerla en otro, si eso es lo que hacen. Si el presupuesto ya no le va a crecer, entonces va a empezar a sacar de un lado para poner en otro. Pero quiero tomarme lo que dice Erika, de lo que dice también el diputado Celi, y de lo que dijo el director. Porque la semana pasada el director parecía el defensor de una empresa que no ha cumplido con un contrato y una licitación pública. Hoy día parece el defensor de un organismo privado que no ha rendido como corresponde los recursos públicos. Entiendo que el director está en el sector público hace más de 19 años y en el IND del año 2017 donde fue jefe de finanzas. Entonces, yo le pediría al director cuando concurre, bueno, no concurre, sino que cuando se conecta a una sesión de la Comisión de Deporte, donde nosotros buscamos respuestas a temas que nos parecen preocupantes, porque nuestra función como diputado es fiscalizar, y fiscalizar también corresponde a la correcta utilización de los recursos públicos, que él nos dé respuestas evasivas o no o poco claras respecto a qué está pasando con los recursos públicos que se le entrega al Instituto Nacional de Deporte y que se administra o se ejecuta a través de diversos organismos. Porque si nosotros quedamos con la sensación que el director del IND no está haciendo su labor de resguardar los recursos públicos a través del Instituto Nacional de Deporte, lo que nos queda es ir a instancias superiores como puede ser la fiscalización de Contraloría o el Ministerio Público si vemos que existe algún tipo de delito. Yo verdad que me quedé con una muy mala sensación la semana pasada cuando parecía el director, el abogado de una empresa que no ha cumplido con los plazos, con las condiciones para los Juegos Panamericanos y Panamericanos en la ejecución de obras. Entonces, presidente, yo solamente hago el llamado a atención porque yo, en vez de quedar con sensación de tranquilidad con la labor del director, me estoy quedando con una sensación de que aquí son solo evasivas, nada concreto, pareciera que nosotros no sabemos nada de lo que hablamos porque nos responde como que si fuéramos ignorantes en las materias, y yo esperaría respuestas concretas y ojalá antecedentes, como alguien pidió, escritos respecto a algunos antecedentes que se han planteado en esta comisión. Eso, presidente, y todavía para más adelante me queda una pregunta que hacerle al director. Diputado Olivera. Sí, presidente, yo quiero preguntarle al director quién resuelve la apelación, porque él dijo que había una apelación de por medio, entonces me gustaría saber quién resuelve esa apelación.
Y la otra, lo otro que le quiero solicitar es que una vez que lleguen estas respuestas desde ADO hacia el IND, que nos haga llegar también toda esa información aquí a la comisión. Gracias. Don Israel, adelante. Y lo primero, para ser bien concreto, que es lo que se me está criticando, mira, ahí está el presupuesto de Maule del año 2022 y 2023. Cuando ustedes ven el componente escolar, el año 2022 abrió con 141 millones y cerró con 203. ¿Ya? Ahí está el total del presupuesto, por eso nosotros decimos que tiene un aumento de un 9% comparando inicial con inicial. ¿Por qué la comparación es inicial con inicial? Bueno, por un tema muy simple, que es que el final tiene que ver con el Sistema Nacional de Competencia, con quienes van a la final escolar o quienes van avanzando en la etapa, las distintas etapas regionales. Por lo tanto, los recursos se van asignando en la medida que la región va progresando en la clasificación. Es todo el sentido que tiene. Por ejemplo, los Juegos Escolares, fuera de tener una final nacional, tienen también una final sudamericana. Entonces, lógicamente, a las regiones que clasifican a esa final sudamericana, que el año pasado fue en Asunción, es la que se le asignan los recursos. Por eso tiene esa lógica de temporalidad. Por eso cuando yo les digo comparemos inicial con inicial, tiene que ver con que comparar un presupuesto final con un inicial es comparar cosas que son muy distintas. ¿Ya? Ese es mi punto respecto al presupuesto que Y compara el 2019, director, ¿lo puede comparar el 2019 inicial con el 2023 inicial? Para que comparemos peras con peras y manzanas con manzanas. El inicial del 2019 era sin pandemia y estamos en el 2023 sin pandemia. Pero el año pasado, el 2019, 280 millones, director. El 2019, el 2022, la competencia escolar se realizó completa en toda la etapa, comunal, provincial, regional, final y sudamericana. O sea, se hizo toda la competencia. Entonces, eso es lo que hay que mirar ahí. Respecto a las otras dos consultas, la apelación, bueno, el orden de las apelaciones. Nuestra unidad de rendiciones de cuentas observó el gasto. Después ellos tienen que reponer ante la autoridad del INED, que es el director nacional del INED, y si aún así no quedaran conformes, ellos tienen que ir a la Contraloría General de la República a hacer su apelación. Y respecto al segundo punto, que aportar los antecedentes que he enviado una vez que conteste, claro, yo les mencioné que apenas eso nosotros tengamos información, la haremos llegar a la comisión. Quedan bastantes dudas de todas maneras, don Israel. Hay hartas preguntas más. Hay una pregunta aquí del diputado Celi respecto a los fondos públicos involucrados en la realización del ATP Challenger de Viña, que involucrarían a 250 millones de pesos, y se solicita que señale la vía jurídica mediante la cual se realizó este traspaso, el desglose de dichos recursos también. Una pregunta bastante completa, con las actividades concretas a desarrollar y todo lo que está relacionado frente a la necesidad de tener este antecedente. Bueno, respecto al Challenger de Viña, el Challenger tiene un financiamiento de 150 millones de pesos. El proyecto, por así decirlo, consta de dos partes, pero son proyectos independientes. Uno, el Challenger propiamente tal, y el otro, que alguien hizo el ejercicio de sumar los 150 millones, tiene que ver con la realización de clínicas deportivas en 13 comunas de la quinta región. El financiamiento nosotros transferimos a todas las federaciones, en este caso el Challenger se transfiere a la Federación de Tenis, se hace por la asignación 337, fortalecimiento del deporte de rendimiento convencional y paralímpico, que es la línea que nosotros nos habilita para transferir y financiar las distintas actividades deportivas que hay. El proyecto está aprobado, existe una resolución que lo aprueba, tiene los respaldos, lo presentó la federación, está sujeto a todas las normas de fiscalización y rendición de cuentas que nosotros tenemos. No es que solo se transfieran los recursos, sino que también hay un proceso de fiscalización in situ y después hay una posterior revisión de cuentas que realiza el INED, y sumado también a la revisión que ya hizo la misma Federación de Tenis del proyecto. Diputado Celia, adelante. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, quería preguntarle al director lo siguiente. Qué bueno que se haya esclarecido, y así espero, que no son 250 millones que se iban a sacar, perdón por la palabra, de los binacionales y después reponer
mediante el gobierno regional. Y me alegro porque es plata que va a permanecer dentro del presupuesto del gobierno regional y que en definitiva el IND va a premiar al Challenger con 150 millones directos más una clínica a 13 comunas, que serían Petorca, La Ligua, Catemu, Yayay, Quillota, Villa Alemana, Quilpué, Concón, Limache, Valparaíso, Viña del Mar, Cartagena y San Esteban, que son 100 millones de pesos. Yo dividí y promedio, obviamente que hay comunas que son más chicas, otras más grandes, son casi 77 millones de pesos por cada clínica. Sumamente generoso el aporte y por eso que aplaudo y le doy las gracias al IND porque incluso esa suma alcanza a más dinero de lo que tiene un municipio al año en deportes en general. Entonces están muy agradecidos los alcaldes, aunque muchos de ellos no saben, ¿ah? Entonces yo le pediría al director del IND si pudiese llamar a la mayoría de los alcaldes y alcaldesas porque desconocen el convenio, a cuántos niños, cuántas niñas, en qué meses, qué profesores van a ir, si van a llevar las raquetas, las pelotas. En verdad no saben nada, salvo una invitación que recibieron para ir a Forestal en el mes de febrero. Desconocen absolutamente todo el detalle de estas clínicas. Los tomó por sorpresa. Entonces, cuando yo les dije que podían recibir un promedio de 77 millones de pesos, están felices porque dicen, con eso, Andrés, financiamos todo el deporte en el año. Así que incluso en una de esas hasta podría modificarse y podría financiarse todo el deporte más allá del tenis. Así que le doy las gracias a nombre de estos municipios porque están de verdad muy contentos. Entonces, la primera pregunta es, ¿bajo qué criterio se aprueban los proyectos a financiar por el IND y qué glosa hay presupuestariamente para aquello? Lo segundo, ¿por qué se diferencian tanto los aportes de un Challenger a otro dependiendo de la ciudad? Por ejemplo, Concepción, y esto lo digo porque salió en un medio de comunicación, si es erróneo, pido las disculpas de escaso, en este medio de comunicación dice que Concepción habría recibido 80 millones de pesos por parte del IND, y Viña del Mar, bueno, sale 250 millones, pero para la ATP se entiende que son 150. Repito esa pregunta, ¿por qué se diferencian tanto los aportes de un Challenger a otro dependiendo de la ciudad? Por ejemplo, Concepción recibe aportes estatales de 80 millones y Viña del Mar 250 millones. Entre paréntesis, el municipio de Viña del Mar aporta indirectamente 45 millones de pesos además. 3. El proyecto Clínicas Deportivas es de 100 millones, ¿a cuántos niños beneficia y por cuántos días a cada niño y niña? Me gustaría saber eso y por cierto quiero pedir todos los antecedentes relacionados con las clínicas que se van a hacer en estas 13 comunas con el detalle, insisto, del día, de lo que se entrega, los implementos, los profesores, las horas, completo, porque todos estamos de acuerdo en algo en común, el deporte y la transparencia, para que no haya ninguna duda de que esto va a ser en beneficio de todos y de todas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Bueno, una aclaración, si uno divide los 100 millones por las 13 comunas, da 7 millones de pesos por clínica para cada comuna, no 77, para que eso también quede presente, porque 7 millones para revisión de clínica es un monto apropiado, ya 77, claro, sería como algo muy grande, ya porque eso son los 100 millones que están considerados divididos por 13, 7 millones de pesos. El proyecto hoy día no tiene está... razón, correcto, son 7,7 millones de pesos por comuna. Así es. Bueno, el proyecto tiene que validarse por IND, lo cual todavía no ocurre en el caso de las clínicas. En el caso del ATP Challenger sí lo está. Entonces, una vez que eso se valide y ocurra, nosotros vamos a hacer llegar todo ¿Eso último cómo fue, perdón? Que el proyecto de las clínicas no está aprobado técnicamente todavía. Lo que significa que tiene que ser revisado por los analistas del IND para que se dé curso y se empiecen a provocar los giros que van a permitir su financiamiento. Entonces, perdón, entonces el anuncio, perdón, presidente, por su intermedio.
Entonces el anuncio que se hizo de los 250 millones de pesos no es así. Hoy No, yo día siempre he dicho que yo he el dicho, ATP, pero hoy día el ATP Challenger Viña del Mar solamente tiene asignado 150 millones de pesos, que es para el campeonato. Los así 100 es, millones para las clínicas, para estas 13 comunas, todavía no es algo seguro. claro, tal cual, porque Ok, tiene que presentarse gracias. un proyecto que lo va a presentar la federación y eso tiene que validarse. Respecto a los criterios, bueno, los criterios están establecidos en la ley de presupuesto nuestra, nosotros tenemos que dictar anualmente una resolución que establece todos los criterios de asignación de los recursos, la cual se informa también a la comisión, y la glosa que se financian en la asignación 337 del presupuesto del Instituto Nacional de Deportes, que la mencioné, fortalecimiento del deporte de rendimiento convencional y paralímpico. Ya, yo solamente quiero que quede en acta, presidente, que no son los 250 millones de pesos anunciados por la ex ministra del deporte y por el actual gobernador de la región de Valparaíso, sino que son 150 millones. Más allá de eso, yo igual le pido al director del IND que por favor me desglose también los 150 millones de pesos que se le han entregado a este Challenger. O sea, me imagino que no es un cheque en blanco que se le entrega a un Challenger, sino que tiene que haber algún tipo de rendición de cuenta en que se gasta cada peso de los 250 millones de pesos. ¿Ya? Que se me entreguen toda la rendición de cuenta en que se gasta el dinero que finalmente le pertenece a cada chileno y a cada chileno. Gracias. Y por favor, que los alcaldes sepan entonces que esto es un potencial, o sea, que es un potencial, una potencial opción de que hayan clínicas de tenis y que no es algo cierto, porque, ojo, en Forestal Viña del Mar, Parque Urbano, Jonathan Araya, se lanzó oficialmente con la presencia del director, que está virtualmente frente a nosotros. Él estaba presente y se lanzó las clínicas de tenis con los alcaldes presentes. A mí me hubiera encantado, director, y lo miro de pantalla a una silla presencial, que usted le hubiese dicho a su alcalde que lo que usted le estaba prometiendo era algo virtual. Pero ellos se fueron esperanzados de que iban a tener clínicas de tenis en cada comuna. Y ahora me acabo de enterar de que usted, perdón por la franqueza, les mintió. Porque lo que hoy día hay es una posibilidad, es una opción, es un, no sé, es un quizás, tal vez, podría ser. Y eso de verdad en política es justamente lo que nos desprestigia. Porque se fueron a Yayay, se fueron a San Esteban y se fueron a Limache con un sueño que hoy día vemos que es una promesa política que puede ser que no se va finalmente a convertir en una realidad. Entonces, creo que hay que tener cuidado en jugar y sobre todo con niños y niñas que se ilusionan cuando se prometen cosas como esas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Oliver. Gracias, presidente. Yo, solo para volver un poquito atrás, estuve buscando aquí dentro de mis documentos y efectivamente, bueno, acá encontré la factura que emite Agencia Mundo Tour por el viaje a España el 21 de octubre del año 2020 y solamente quiero mostrársela para que sepan que existe, que no es la idea, no es una ficción, es algo que existe. Y por eso es que a mí me nace la preocupación de saber qué va a pasar con esta agencia, de cuáles son las acciones que se van a tomar. Entendiendo ahora también que quien resuelve o dentro de las personas que resuelven está el director nacional. Entonces, por eso es importante que ojalá esa información llegue, porque también nosotros vamos a tener que saber qué hacer después de una vez teniendo esos documentos a mano. ¿Y por qué insisto? Porque dentro del documento que yo leo, y que este documento yo creo que se nos hizo llegar a todos acá, por eso lo tengo guardado dentro de mis archivos,
una de las personas que renunció a Plano Olímpico o al Comité Olímpico de Chile, que es el tesorero, que es el que se va con una indemnización supuestamente alta, es una de las personas que aparece dentro de este documento como responsable. Entonces, sería una noticia muy amarga saber que una persona que estuvo involucrada en un hecho como este renuncie a causa de que han sido pillados, que lo hablamos en el buen chileno, y que más encima se ha indemnizado. Entonces, por eso yo quiero insistir y es importante que esa información se nos haga llegar. Quería decir eso, presidente, simplemente para poner en antecedente de que esa documentación está. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, presidente. Sí, mire, solo aclarar, ya que se me acusó de que le había mentido a los alcaldes en la reunión, decir que en ese mismo día, cuando se lanzó el Challenger, se habló también de, bueno, propiamente tal del Challenger, el Challenger se está haciendo, los recursos nosotros los giramos, etcétera. Lo que nosotros comprometimos siempre es el financiamiento, que nosotros vamos a estar, y lógicamente el tema administrativo tiene que ver con la presentación de proyectos y todos los antecedentes de respaldo que a nosotros nos permiten decir que el proyecto es viable. Así que con la misma franqueza y de la misma manera que se expresó que íbamos a realizar el Challenger, también vamos a realizar el tema de las clínicas en la medida que la presente el proyecto. Por lo tanto, no es una esperanza como que no está basado en nada, sino que efectivamente nosotros comprometimos recursos ahí. Y respecto a lo que señala la diputada Olivera, mencionar que apenas nosotros tengamos los antecedentes, se lo haremos llegar a la comisión y ese es un compromiso que nosotros tenemos, como el mismo compromiso de no validar ninguna actuación que vaya contra la normativa o la probidad. Muchas gracias, don Israel. Esperamos también su informe. La verdad que quedamos de alguna manera con un sabor amargo y necesitamos un poco más de información con él. El diputado Guzmán quiere hacer una pregunta más. Gracias, presidente. No, muy breve. Bueno, primero entiendo que el director estaba subrogando a partir del año pasado, ¿cierto? Con el cambio de administración él quedó como director subrogante y posteriormente gana en enero de este año el cargo titular a través de alta dirección pública. Solamente saber, presidente, desde que él está como subrogante hasta ahora, ¿cuántos de los directores regionales que ganaron también por alta dirección pública fueron cesados de su cargo en forma previa al cumplimiento de los 3 años o su renovación según lo establece la ley? Si ¿cuánta gente o cuántos directores regionales fueron removidos de sus cargos desde que él ejerce la administración del Instituto Nacional de Deporte? Gracias, presidente. Don Israel, por favor. Bueno, actualmente tenemos 4 directivos de alta dirección pública que vienen nombrados de antes, que son Los Ríos, Los Lagos, Coquimbo, el jefe de la división de actividad física. Al momento de asumir, también hubieron personas que no estaban, cargos de directores regionales que estaban vacantes, otros que fueron cumpliendo su periodo. Entonces, lo que yo comprometo es mandarle el detalle de la nómina, dirección regional por dirección regional, indicando el motivo de si está titular o si el cargo está vacante. Y el motivo, si fue por pérdida por petición de renuncia o si fue por cumplimiento del plazo legal del nombramiento. Muchas gracias, don Israel. Le damos las gracias por estar presente y respondiendo a las preguntas. Queda liberado también de la reunión. Ahora vamos a recibir a la Federación de Jiu-Jitsu. En ella contamos con Sebastián Estrada, quien es abogado y máster en Derecho Deportivo y Gestión Deportiva y además es Nobel Practicant de Jiu-Jitsu, junto al señor Julio González Candia y el señor Regner Elgueta Rogel. Quiero comenzar con el señor Julio González, que fue quien inició este punto para que nos cuente respecto a la temática del Jiu-Jitsu y cuál es su situación actual en Chile. Adelante, don Julio. Muchas gracias por concurrir a esta comisión. Muchas gracias a ustedes por recibirnos, honorables diputados. La verdad es que en la actualidad el Jiu-Jitsu, siendo un arte marcial y deporte competitivo, está pasando por una muy mala situación debido a la reglamentación por la ley 18.325, que nos tiene lamentablemente
en una situación muy compleja debido al tiempo de graduación que maneja el Jiu-Jitsu en general, y también por no considerar el Jiu-Jitsu como una actividad deportiva. En la actualidad el Jiu-Jitsu ha tenido a nivel nacional e internacional una importancia y una relevancia deportiva tremenda, y es por eso que nos acercamos al honorable diputado y presidente de la Comisión Deportiva para presentar, bueno, inicialmente un proyecto a través del diputado Bianchi y una posible actualización de la ley que regula las artes marciales. Honorable diputado, me gustaría darle el pase a Sebastián Estrada, si es posible. Don Julio, esperen, quiero que vaya en orden y termine don Sebastián, que don Regner también nos dé su visión, porque don Sebastián, como abogado y máster en Derecho, nos puede después de dar las alternativas jurídicas que podríamos tener respecto a esta situación. Don Regner, adelante. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes y muchas gracias a todos los honorables miembros de la comisión. Quiero comenzar la intervención, ¿cierto? Primeramente saludando al diputado de la zona, Jorge Guzmán, quien amablemente en algún momento, ¿cierto?, tuvo la deferencia de recibirme en sus oficinas acá en la ciudad de Talca para exponer este mismo tema. Bueno, contarles de cierta forma que, al igual que otras disciplinas de artes marciales actualmente en Chile, nos encontramos enfrentando una situación que efectivamente, como Julio lo mencionaba, reviste cierta complicación, teniendo en consideración distintos aspectos que la ley 18356 actualmente indica. No tanto así la ley, sino más bien el decreto 42, que es el decreto que busca poner en práctica, ¿cierto?, o en ejecución esta ley. El Jiu-Jitsu en particular, atendiendo un poco a la realidad que nos toca, ¿cierto?, es una disciplina, comparativamente hablando, al resto de las disciplinas más tradicionales modernas. Llega a Chile alrededor del año 95, mediados de los 90. Y teniendo este antecedente a la luz, ¿cierto?, se entiende que la ley y el decreto que la rige, que la ejecuta, nos afecte, debido a que la fecha de creación de esta ley es alrededor del año 84 y el decreto en sí el 85. Entonces, casi todas, digamos, los artículos que el decreto, ¿cierto?, contiene, no consideran en ningún punto esta disciplina en particular. Lo cierto es que actualmente en Chile existimos alrededor de, me atrevo a decir, alrededor de 100 escuelas funcionando a lo largo de todo el país. Personalmente, tengo una escuela en la ciudad de Talca que pertenece a un conglomerado de escuelas conocido como Elemental Dojo, que tiene 25 filiales en el país, cada una de ellas con alrededor de 100 alumnos, entre niños, mujeres, adultos, y personas de avanzada edad, de hecho, dueñas de casa, profesionales, técnicos, personas sin trabajo, personas con trabajo. Es un espectro bastante amplio, un espectro que no reconoce credos, tendencia política, afinidades de ningún tipo. Son escuelas en las que se genera comunidad, son escuelas en las que nos gusta llamarnos familia, porque es lo que tendemos a generar con las personas que lo practicamos. En mi caso particular, como a modo de ejemplo, yo soy ingeniero de profesión, soy tesista de magíster en gestión de sistemas de salud, funcionario público, desempeño funciones en el Hospital Regional de Talca. Soy padre de 3, esposo, cumplo con todos los requisitos que el decreto 42 solicita para la autorización del permiso para enseñar esta disciplina. Tengo 12 años de instrucción en la disciplina. Y sin embargo, bajo los parámetros que la ley actualmente requiere, me encuentro fuera de lo legal. No cumplo 100% debido principalmente a estos criterios que establecen. No sé si más o menos les entrego un panorama adecuado. Sí, René, tenemos claro, porque ya estábamos conversando con el diputado Guzmán, la misma situación. Me gustaría que en este momento don Sebastián Estrada, quien es el máster en Derecho Deportivo, nos
exponga la situación también a nivel jurídico y cuáles son las alternativas que nos están proponiendo para poder nosotros desde esta comisión ofrecerle la mejor ayuda para no solamente ustedes, Jiu-Jitsu, sino que también para las otras artes marciales que están dentro de la ley de artes marciales y que a mi juicio están sufriendo un tema injusto con respecto de otras artes que todavía que no están dentro de esta misma ley, sino que caen dentro de la ley del deporte. Señor Adelante, presidente, don solo para hacer una pequeña acotación, la verdad es que nosotros nos encontramos en representación de la comunidad de academias de Jiu-Jitsu en Chile, no así de la federación, dado que en Chile no existe una federación actual. Eso, Muchas muchísimas gracias. gracias. O sea, estén adelante. Primero saludo a los honorables miembros de la Cámara, de la Comisión. Como bien señalaba don Roberto, yo soy abogado, soy máster en Derecho Deportivo, me desempeño actualmente como gerente de una corporación de deporte acá en la región del Biobío y hace un tiempo a esta parte soy practicante de este lindo deporte y arte marcial que es el Jiu-Jitsu. Para contextualizar un problema, señalar que respecto de esta ley de la 18.356, existen ya varios proyectos que buscan modificarla o derogarla propiamente tal, debido a que hace diferencia respecto a algunas artes marciales que considera deportivas, que las establece inicialmente en su articulado, donde hace una separación respecto de los deportes del boxeo, la esgrima, el judo, la lucha, el karate, el taekwondo y el kendo, que no los considera como artes marciales y los deja bajo la tutela de la ley 19.712, que es la ley del deporte, ¿ya? Las soluciones que están establecidas en estos proyectos anteriores iban en dos sentidos. Una era entregar una regulación propia a las artes marciales, estableciendo un consejo nacional eventualmente, o una institución que las regulara. Otra solución era sacarlas una a una, en el fondo resolver el caso concreto del arte marcial que viene a solicitar la solución del problema que tiene ante la ley. Y una tercera solución es la derogación total de la ley para que todas las artes marciales pasen a ser consideradas deporte, ¿ya? Esos son como los tres caminos que se han planteado con anterioridad. El proyecto de ley que promovió el senador Bianchi precisamente va en el sentido de excluir al jiu-jitsu brasileño de la ley de artes marciales y dejarla bajo la tutela de la ley del deporte, pero creo que como bien ya se expuso ante la comisión, no es un problema que es exclusivo al jiu-jitsu, sino que también a otras artes marciales. A mi criterio, de acuerdo a lo que establece la ley del deporte, todas las artes marciales pueden ser consideradas deporte de acuerdo al mismo articulado, y les voy a leer con respecto a esta idea lo que establece la misma ley respecto a lo que se entiende por deporte. El deporte es aquella forma de actividad física que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo integral de las personas y cualquier manifestación educativo-física, general o especial, realizada a través de la participación masiva orientada a la integración social, de su salud y la recreación, como asimismo aquella práctica de la forma de actividades deportivas o recreacional que utiliza la competición o espectáculo como su medio fundamental de expresión social y que se organiza bajo condiciones reglamentadas buscando los máximos estándares de rendimiento. Esta definición establece dos sentidos de lo que se entiende por deporte. Uno es la actividad recreativa social, donde muchas de las artes marciales se pueden conceptualizar, y otra es la que tiene que ver con la competencia. En el caso concreto, el jiu-jitsu como deporte, y como así muchas otras artes marciales, se puede definir en ambos sentidos, ya que el jiu-jitsu hoy por hoy es un deporte muy competitivo, pero también es un arte marcial que busca la formación del individuo, el desarrollo de este mismo en la sociedad, por lo que no habría un conflicto en dejarlo bajo la tutela de la ley del deporte, ya que desde la misma definición se lo puede encuadrar como tal, ¿ya? Eso con respecto a los conceptos. Con respecto a los proyectos anteriores ya les manifesté en qué sentido iban, hacia la derogación total, hacia la inclusión de un deporte, como fue el caso del proyecto de ley que incluyó el karate, el taekwondo, como deportes el año 2002, que es el boletín 286802 de enero del 2002. Y esa creo yo son las soluciones. Ahora, una vez que se derogue la ley,
eventualmente, cada arte marcial tendrá que tender a su propia regulación como deporte. Y esto es establecer una Federación Nacional Deportiva que busque reunir a las comunidades de cada una de las artes marciales, entendiendo como ese mecanismo podría venir a autorregular cada una de las artes marciales. ¿Ya? Una solución más rápida también es la eventual exclusión de un solo deporte en particular, que es el proyecto que actualmente existe del senador Bianchi. No sé si tiene alguna pregunta al respecto. Diputado Guzmán, quiere hacer una pregunta. Gracias, presidente. Agradecer a Julio, a Reiner, a mi coterráneo y a Sebastián por su opinión desde la perspectiva jurídica. Solamente para mayor claridad, presidente, hacer la consulta primero a Sebastián, porque yo entiendo, Sebastián, que tu proposición directa es la derogación de esta norma o de esta ley que afecta no solo al Brazilian Jiu-Jitsu, sino que además a otras artes marciales, entonces derogarla en su totalidad. Y después preguntarle, no sé si a Julio o a Reiner, si esa solución que plantea Sebastián les parece más satisfactoria que el proyecto de ley presentado por el hoy senador Bianchi, ¿cierto? Que es mucho más precisa, o sea, se hace cargo solo de una arte marcial y no de un conjunto de artes marciales que al parecer estarían en la misma situación. Eso, presidente. Respecto a lo que señala el diputado, presidente, bueno, entiendo que la misión es encontrar soluciones que vengan a dar respuesta al problema que tienen todos los artistas marciales, no solamente a uno. Podemos seguir con el caso a caso como se hizo antes con respecto al karate y el taekwondo, pero resultaría injusto y al final estaríamos, cada vez que una asociación o grupo de artistas marciales venga ante la comisión a solicitar una exclusión, tendríamos que seguir modificando la ley. Ahora, como bien planteaban los sensei, el jiu-jitsu, con muchas otras disciplinas de artes marciales, en la gran mayoría de los países son reconocidas como deporte. La razón de esta ley, el espíritu de esta ley, viene de la misma historia de esta, donde en el año 84, si no mal recuerdo, se crearon esta regulación precisamente para poder tener un control sobre los grupos de personas que tenían alguna habilidad de combate, ya a través del uso de armas o con el solo uso de su cuerpo. Ahora ya la razón de ser de esta ley, a mi criterio, ya no existe, por lo que no veo ningún impedimento para poder derogarla. En lo concreto, esto va a tender también al desarrollo del deporte, en la medida que los sensei puedan trabajar en forma regular, ya sea que se regule a través de un certificado de competencia laboral, ya sea a través de un certificado de una federación nacional, ya sea que se certifique a través de un certificado que establezca el mismo IND, o de alguna forma de regulación establecida en un proyecto de ley, o a través de un decreto del Ministerio del Deporte, el jiu-jitsu se va a poder desarrollar de mejor forma, porque no va a depender del criterio del Ministerio de Defensa, en este caso, para poder determinar si una persona está apta o no para poder entregar el conocimiento y hacer clases de jiu-jitsu. El problema en concreto que tiene el reglamento actual es que establece criterios que son bastante extensos para los sensei de jiu-jitsu. ¿En qué sentido? En que los grados en el jiu-jitsu son mucho más lentos que en el karate, que fue el arte marcial que se consideró al momento de establecer los cinturones y los danes para poder ser monitor, instructor, profesor o maestro de una disciplina. En lo que establece el reglamento, para ser monitor, que implicaría poder hacer clases bajo la supervisión de un instructor o profesor, se requiere ser cinturón negro de primer dan. Y así las graduaciones van subiendo: un cinturón negro de segundo dan para ser instructor, un cinturón de tercer dan para ser profesor y un cuarto dan o superior para poder ser maestro. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Que en el caso del deporte del jiu-jitsu, teniendo graduaciones mucho más lentas, para poder llegar a ser cinturón negro de segundo dan, se requieren por lo menos 20 años. Por un tercer dan, 25 más años. Lo que hace muy difícil que en nuestro territorio tengamos sensei con esas graduaciones. Lo que impide y afecta el desarrollo
de este deporte y arte marcial. Permiso, honorable Julio, diputado, me gustaría ahondar un poquito con respecto a lo que acaba de mencionar Sebastián. Efectivamente, el Jiu-Jitsu tiene una graduación muy lenta. Yo tengo 17 años practicando Jiu-Jitsu y soy cinturón negro primer grado. Por lo tanto, casi toda la gente de mi generación no cumple con la ley para poder hacer clases. Entonces, también se había visto la posibilidad de poder homologar, que sería algo más inmediato, como una alternativa también, con respecto a a la ley base, digamos, a cómo está hecha regulada la ley. Entiendo que Regner propuso una actualización también de cómo homologar los grados con respecto al Jiu-Jitsu y el resto de las artes marciales. Sí, presidente, honorables, claro, respondiendo un poco a la inquietud que plantea el diputado Guzmán, ¿cierto? En su momento nosotros abordamos junto con la comunidad, primero, bueno, nos reunimos alrededor de 40 escuelas y sus respectivos profesores, ¿cierto?, de acá de Chile, algunos representantes de más de una escuela, y analizamos los posibles caminos que teníamos respecto de la situación que nos venía afectando. Entonces abordamos dos caminos de manera paralela. Uno que tiene que ver con el proyecto de ley que el senador Bianchi presentó recientemente, y el otro tiene que ver con un acercamiento que realizamos nosotros con la Dirección General de Movilización, quien tiene una división encargada específicamente del control de las artes marciales. Es a través de este órgano, ¿cierto?, que se instruye en el decreto 42 y en la ley 18356 respecto del control y fiscalización de las artes marciales. Ahora, tuvimos un acercamiento, y ese acercamiento, afortunadamente, el director actual encargado, ¿cierto?, nos recibió en sus oficinas en Santiago. Nos hizo una sugerencia de que preparáramos nosotros un documento en el que buscáramos una propuesta de homologación, debido a que en el decreto 42, artículo 10, del numeral B, se indica específicamente que la autoridad fiscalizadora, y en particular la Dirección General, tiene la potestad de proponer en los proyectos que estime convenientes para la modificación de las disposiciones de la ley, su reglamento y otras directivas. En este caso, hay un mecanismo que es bastante más rápido para solucionar el caso específico del Brazilian Jiu-Jitsu, y en particular sobre los requisitos que se nos solicitan a nosotros para poder dar la instrucción de artes marciales, y que tiene que ver con que se modifiquen algunos requisitos específicos que salen indicados en el decreto 42 que implementa la ley 18356. Ahora, nosotros presentamos este documento tal como el director general, don Sandro Bertolotto, nos solicitó. Elaboramos este documento de las 40 escuelas que se presentaron, nos tuvimos 38 aprobaciones y 2 abstenciones en la votación que realizamos. Este documento se envió con fecha, un segundo para comprobar específicamente. Se envió con fecha 3 de febrero, el señor Bertolotto se encontraba con vacaciones, sin embargo me respondió el día 7 de marzo que había recibido un documento que se encuentra en evaluación para ¿No se le escucha bien a don Regner? Un segundo. Disculpe. ¿Se escucha mejor? Bueno, como no se escucha bien, don Regner, no se preocupe. Nosotros ya hemos he escuchado su exposición, y a razón del tiempo también de la comisión, y haciendo un resumen al respecto, porque como Jiu-Jitsu no es el único deporte que también está como arte marcial que está siendo afectada, y está el consenso también de acá de la comisión de buscar el camino que sería derogar la ley de manera tal de que todas pasen a ser
dentro de la ley del deporte, buscando, como dice Sebastián, la autorregulación. Por lo tanto, después ustedes podrían tener la autorregulación de decir si no se homologan algún sistema de arte marcial en cuanto a los años para el ascenso, y eso va a ser parte de los estatutos o reglamentos que tenga cada asociación o comunidad de artes marciales que quiera unirse, para después, entonces, más adelante, poder buscar una ley que regule. Hay una ley del año 2011 que busca derogar este proyecto que quiere derogar esta ley de 2011. Yo lo voy a revisar para tratar de ponerlo en tabla, porque pienso que de esa manera pudiera ayudarlo no solamente a ustedes. El hecho de que buscar sacar a uno solo nos va a complicar después con otras federaciones que están pidiendo, y si lo mezclamos con el tema de regulación, yo sé que el tema de salas se nos va a complicar un poquito después el sacar el proyecto. Por lo tanto, mientras más sencillo es el proyecto, es más fácil de sacarlo, y la propuesta mía acá desde la presidencia de la comisión y de los diputados presentes y también los que han expuesto anteriormente la misma problemática, es que trabajemos nosotros en el proyecto ya que existe para derogar la ley, si a usted le parece también, porque creo que de esa manera les va a ayudar. ¿Qué parece, don Sebastián? Presidente, conforme con la solución propuesta, creo que el camino más rápido y más fácil para beneficiar a la gran mayoría, de hecho, todas las artes marciales que existen en nuestro país, y con esto vamos a tender a que cada una de ellas tenga que autorregularse y estructurarse en federaciones nacionales deportivas, en lo posible, para que de esta forma el deporte quede resguardado en el área que corresponde y no en otra que resulta menos competente. Muchas gracias. El diputado Guzmán. Presidente, compartiendo su apreciación y la voluntad de esta comisión para trabajar en la derogación de esta ley 18.356, igual hay algo que me preocupa, que se han presentado proyectos similares que buscan derogar esta ley el año 2001, el año 2002, el 2011, el 2017, bueno, y ahora en las modificaciones que también las presentaron el senador Bianchi en enero del 2023, etcétera. Se han presentado muchas iniciativas en el mismo tenor. Entonces, primero ponerme a voluntad y trabajar en conjunto, presidente, con nuestros asesores para poder presentar un proyecto de ley que derogue esta norma que es muy discriminadora con unas prácticas deportivas como son las artes marciales. Y además pedir a través suyo, presidente, que se oficie al Ministerio del Deporte. Yo sé que nos está viendo don Hugo Castelli, siempre muy asertivo en sus apreciaciones, a fin de que el Ministerio del Deporte nos pueda dar una apreciación para avanzar respecto a qué opinan ellos de derogar la ley 18.365, si la memoria no me falla, perdón, 18.356, que nos permitiría también tener la visión del Ministerio del Deporte en un proyecto de ley que yo espero lo presentemos pronto y nos hagamos cargo de una realidad que están pidiendo a gritos las distintas disciplinas marciales. Gracias, presidente. En efecto, diputado, cuando nosotros hacemos un proyecto de ley, también tenemos que cumplir con traer invitados para que nos den su posición, y en esa vamos a tener al Ministerio del Deporte, también al Ministerio de Defensa, ¿no es cierto?, a quienes están hoy día a cargo de ello, para que nos den su posición para poder presentar este proyecto. Le agradezco a Sebastián Estrada, a don Julio y a don Reiner por su presencia en esta comisión. Nos quedó muy clarito cuál es el camino que podemos seguir. Les agradecemos su presencia y su paciencia por no habernos esperado. Sí, porque va a ser parte después de la invitación que hay que hacer para la ley. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta entonces se levanta. Presidente, bueno.